Hola, en esta vez vamos a ver el concepto básico de derivada. En efecto, nosotros vamos a tener aquí una función f de x. Obviamente vamos a tomar aquí una referencia de R2, o sea, el plano cartesiano. Y acá vamos a tener la variable y, por acá la variable x. En efecto, nosotros acá vamos a poder visualizar aquí esta gráfica de una función f de x o la imagen de una función f de x y nosotros pues la idea es esbozar o dejar claro acerca de pues la derivada. Bueno, la derivada viene dada de la siguiente manera. Si nosotros graficamos una recta secante, en este caso secante a esta recta, perdón, a esta gráfica, a esta imagen f de x, tenemos una recta secante. Obviamente, nosotros por aquí tenemos sus imágenes acá respecto en los puntos y claramente vamos a tener esta cuestión de acá, donde esta, este punto de aquí va a estar dado en una variable x y acá vamos a fijar un punto A, un punto A. Bueno, vamos a fijar eso. Fijamos un punto A y el x va a ser variable. Va a ir variando según el comportamiento de esta recta, ¿no? Puesto que vamos a suponer que esta recta L de color verde va a ir variando, fijado en este punto como punto de rotación, se podría decir. Entonces, ¿qué tenemos? Por aquí tenemos la imagen f de A y por acá tenemos la imagen f de x. Claramente esto toma un valor en y de acuerdo a los valores que tomen, pues obviamente el A y el X, ¿no? Ahora, también debemos notar aquí claramente que el A es menor que el X. Por ahora, es menor que X. Ahora, ¿qué viene a ser la derivada? Entonces, nosotros vamos a suponer que esta recta L ahora ya no va a estar aquí de forma secante, sino vamos a acercarlo tanto a este punto o vamos a rotarlo de tal forma que esta recta sea ya una recta tangente a esta curva. Es decir, profesor, a esta recta lo agarro y lo fijo acá, lo pongo un clavo o lo fijo aquí y de pronto esta recta yo lo roto. Ah, ya, profe, ¿qué tendría? Tendría lo siguiente. Tendría pues esta recta verde que ha venido por acá y se ha trasladado a este lugar. Se ha trasladado aquí. ¿Qué formó? Formando una recta tangente. Ahora, ¿qué sucedió con esta recta al venir acá? ¿Qué sucedió con el X? ¿Qué sucedió acá en el Y? Entonces, para formar esta recta tangente a esta curva, lo que ha pasado es lo siguiente. Esta variable X ha ido acercándose hacia A, y al acercarse hacia A, ¿qué ha pasado? Pues esta recta ha ido moviéndose por acá, ha ido moviéndose por acá, hasta llegar o acercarse tanto al punto A de tal manera que se podría decir que es un único punto y ha dado una imagen de tal manera que es tangente esta recta a esta función f de x. ¿Qué pasó con esta imagen también por este lado? Esta imagen f de x se ha acercado hasta este punto f de a. Entonces, profesor, esa recta ha ido variando de tal manera, o lo hemos ido acercando, o lo hemos ido girando hasta que se convierta en una recta tangente.
Ahí el profesor. Entonces, la derivada, la derivada f', lo vamos a denotar así, en el punto A, fijado en A, va a ser igual a ¿qué, profesor? Como hemos dicho que vamos a acercarlo tanto, vamos a convertir esta recta secante en una recta tangente, va a ser el límite, pero ¿cuándo? Va a ser un límite cuando este x va a acercarse tanto como pueda a este variable o al punto A. Cuando el x tiende a o se acerca a, pero ¿de qué expresión? ¿De qué expresión? Pues de f de x menos el f de a dividido entre x menos a. Y eso sería la definición de derivada en un punto A. Pero profesor, esto de acá, ¿por qué es f de x menos f de a y x menos a aquí abajo? Pues justamente porque nosotros acá tenemos imágenes y esto de acá va a ser una variación, pero una variación en y, podríamos ponerlo así, una variación en y esto de acá es una variación en x. Si esto nosotros lo llevamos a física, eh, más claramente en dinámica o movimiento rectilíneo uniformemente variado, nosotros esta gráfica, esta f de x, esta función f de x lo podemos describir como el comportamiento de, de un móvil, ya sea un vehículo, ya sea una partícula o lo que tú quieras, que se está moviendo en un plano R2 y de paso describe esta imagen o describe este comportamiento. Pero ¿qué factores vamos a tener aquí? Pues claramente en ese caso el X sería tiempo, y el Y sería el espacio. Entonces, si nosotros queremos hallar la velocidad en un punto dado de esta gráfica o descrita por el móvil, esta gráfica descrita por el móvil, ¿qué hacemos? Estudiaremos pues justamente la variación del tiempo respecto a la variación. Estudiaremos la variación del espacio respecto a la variación del tiempo. Entonces, ahí tendríamos también la derivada. Y acá, pues, nosotros hemos encontrado que la derivada en un punto A va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a dividido entre x menos a. Luego, ¿pero qué pasa, profesor, si yo doy un valor a h que va a ser igual a x menos a? X menos a. Profesor, entonces, el x, si yo despejo el x, ¿a qué será igual? A un h más. Si nosotros reescribimos esta derivada, entonces la derivada en el punto A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al límite. Va a ser igual al límite. ¿Pero de qué? Profesor, si acá el x tiende a la, si el x tiende a, el h a qué tenderá? Vamos, por aquí. Si el x tiende a, entonces el h va a ser igual a un a menos a. Entonces, ¿esto qué es igual? A 0. Entonces, aquí diremos el límite cuando h tiende a 0. ¿Pero de qué? Pues acá nosotros vamos a tener expresión en el denominador h. O sea, esto de acá, ya que x menos a es igual a h. Pero en este caso el h va a tender a 0 y f de x, ¿no? Pero x a qué era igual, a h más a, h más a. Menos, como acá solamente depende de a, será f de a. Entonces, para nosotros hacer cálculos de derivadas de funciones por medio de definición vamos a tener dos formas por ahora. Dos formas. Una forma que es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Otra forma sería
La derivada en el punto A del límite cuando h tiende a 0 de f de h más a menos f de a sobre h. Entonces, esta expresión de acá arriba se va a facilitar para algunas funciones que nos va a hacer más rápido el trabajo, el cálculo. Y esta de acá, pues, también será facilitador en algunas otras funciones. Por ahí. Ahora, pero la derivada siempre está dado así. Sí, es la única forma o las únicas formas por ahora que van a estar dados la derivada. Pero profesor, por ahí yo vi algunas fórmulas. Por ejemplo, la derivada de una función x es igual a 1. Ah, profesor, el de arriba pasó el exponente, bajó, multiplicó al exponente y arriba se le restó 1. Entonces, así. F de x, vamos a hacer acá un ejemplito. F de x, por ejemplo, f de x es igual a x. La derivada de f de x es igual a 1. ¿Por qué? Bien, nos han dicho que al exponente, que es 1, lo vamos a multiplicar por el primer exponente, por el coeficiente de la función, o sea, sería 1 por 1, y al exponente debemos restarlo 1. Y esto sería igual a 1 por x a la 0, y esto terminaría igual a 1. Profesor, pero esto está dado así, te dicen que sea así, pero en realidad, ¿qué está pasando? Está dado, está calculado previamente con este límite. ¿Ya? Entonces, como ya está calculado o preestablecido por este límite, entonces se llega a una forma recurrente, a unos algoritmos que nosotros debemos proceder con ello. Entonces, continuamos con los siguientes videos haciendo ejercicios, ejemplos, calculando las derivadas con la definición.